Bueno, ya se acaba de perder Jorge Nuco por su internet, pero no pasa nada. Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es martes 30 de agosto, ya casi un mes desde la última sesión. Son aproximadamente las 9 p.m., las 9:12 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 42 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a hacer una aclaración, no somos especialistas ni académicos, ni algo que se le parezca, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Y vamos a dar inicio con los comentarios sobre Alcibiades de Platón. El primer Alcibiades de Platón. Ah, mira, ya llegó otra vez Jorge. Te habías caído, pues ya te veo otra vez aquí. Pues bueno, adelante, ¿quién quiere iniciar la conversación? Parece que no somos especialistas, así que podemos hacer nuestros comentarios sin ninguna carga, Bueno, ¿no? pues Ujú, primero, a mí lo que me pareció interesante, sobre ujú, todo respecto al anterior diálogo que comentamos, es ujú, que desde mi perspectiva como que está más entendible, ¿no? O sea, es más llevadero para mi punto de vista, ujú, porque sí como que se presentan las premisas, o sea, como que puedo observar bien cómo de una premisa se desprendía otra y otra y otra para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? De hecho, en este sí puede ser como anotaciones más estructuradas, por así decirlo. Y pues no sé, como que siento que este diálogo, pues eso es más entendible. No sé ustedes cómo lo vieron. Es diferente en el sentido de que el primero que leímos, que fue Protágoras, allí era una discusión entre dos personas que voy a entender sabían de qué hablaban, Protágoras por un lado y Sócrates por el otro, con algunas intervenciones de otras personas que también sabían, ¿no? Como Pródico, Hipias, entre otros. Entonces, en ese sentido, pues ahí había una discusión todavía más elaborada, ¿no? En relación ahorita al Alcibiades, yo lo percibí como más así de y bueno, ya me voy a adelantar un poco, donde ya el ciber decía, oye, ¿sabes qué? Espérame, espérame, reconozco que no sé nada, que me Sí, sí, equivoco. sí, 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 Ajá, entonces más que una discusión, una disputa como la que habíamos visto la lectura pasada, ahorita pues prácticamente está guiando, ¿no? Utilicé la palabra guiar porque es una de las acepciones que significa la palabra educación. Entonces, aquí Sócrates de alguna u otra forma tiene, desde mi punto de vista, como que una inclinación a educar, ¿no? Por lo menos a abrirle la puerta para mostrarle que hay un camino de educación. Entonces, o sea, de guiar hacia algún lado, ¿no? Y ahorita quiero entrar. Entonces, en ese sentido, me parece diferente, no sé si más claro, pero sí diferente, ¿no? sí, Ahora, a mí me gustaría recalcar algo y es como que un precedente a cómo se percibía algunos de los temas que vamos a hablar más adelante. De repente va caminando Sócrates, o más bien, no va caminando, sino se acerca a Alcibiades y le dice, oh, Clinias, ¿no? Hijo de Clinias. Y empieza a narrarle o a expresarle el porqué de su asombro y a qué iba hacia Alcibiades. Y inicia con una serie de descripciones sobre sus atributos, sobre sus características, ¿no? O sus recursos, como utiliza la palabra del traductor. Y dice, la primera es que es muy bello, ¿no? Muy alto, y tiene riquezas y viene de una familia acomodada desde un punto de vista político. Entonces, aquí yo me detuve a reflexionar qué persona yo conozco, ajá, varón en este caso, que se le puede considerar una de las personas pues, más bellas, inclusive del planeta, ¿no? Entonces, hay algunos personajes que aparecen, yo no quiero interrumpirles en su imaginación, yo hice un ejercicio y ya tengo identificado una persona, entonces sobre esa persona
me puse a pensar, oye, pero ¿por qué ella? Ajá, se le considera así, ¿no? Y de ahí viene que cuando una persona es bella, normalmente, o por lo menos yo, tanto hombre o mujer, ya sea la persona que es bella, tengo una cierta, voy a llamar así, o compré o me heredaron alguna enseñanza donde por alguna parte las consideraba con buenas cualidades, ¿no? Entonces la hermosura de una persona hace que tengan o le atribuye yo buenas cualidades, de tal forma que uno les concede muchas cosas. O sea, una mujer bonita, pues al igual que un hombre bello, pues se les concede muchas cosas. Entonces, en esta situación estaba Alcibiades, que tenía prácticamente todo, ajá, y tiene una pretensión. Entonces, esto para mí es algo muy importante porque le da un acento al personaje y a cómo lo discute Sócrates, no lo discute en el sentido de cuando lo hizo con Protágoras, pero sí empieza a hablar con él. Madeline hace rato utilizó una palabra que dice interpelar, que finalmente quiere decir requerir, responda información o dar respuestas a las preguntas que hacía Sócrates. Ahora vamos a ver con qué personaje, pues con una personaje joven, ¿no? Que tenía alrededor de 20 años, porque también en el texto se menciona que tenía 20 años, donde uno que se quiere comer al mundo se siente fuerte, no le duele nada, y si de aparte naces con sus atributos, pues obviamente tienes pues una actitud ante la vida muy diferente a una persona que la ha sufrido, ¿no? Entonces, esto es muy importante visualizarlo, porque no le podemos exigir al Alcibiades el nivel que tenía, por ejemplo, Protágoras, ¿no? O sea, yo no se lo puedo exigir porque pues, Protágoras ya era una persona, él decía, ¿no? Que cualquiera de ellos podía ser su nieto o su hijo. Entonces, pues, y obviamente era sabio y por eso le podía enseñar. Y aquí Alcibiades no, es como que el contraste, ¿no? Aquí es una persona joven que va descubriendo el mundo, pues no le podemos exigir, o por lo menos yo no le puedo exigir desde ese punto de vista. Entonces, yo quiero iniciar con ese acento en el personaje de Alcibiades, sin ver sus datos históricos. Lo voy a tocar después, pero esta primera ocasión no. Ahora cedo la palabra a ustedes. Entiendo, yo quería decir algunas cosas con respecto a eso. Igual entiendo tu punto, creo que él de cierta manera aún era joven, pero igual era bastante considerado en torno a, creo que políticamente era, de hecho yo creo que en toda su historia probablemente Alcibiades fue como específicamente un consultor político o estratega político, por así decirlo. Ujú. Y también era, de cierta manera, o fue alumno o discípulo de Sócrates, entonces tenían como una especie de relación en donde Sócrates también probablemente tenía como una confianza con él para hacer esta interpelación de una manera tan personal, porque, bueno, el texto parte básicamente con una declaración de amor, que era lo que habíamos hablado la otra Sí, vez. sí, 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 Entonces, sí. abre el texto como entrando por la emoción y haciendo alusión a que él conocía los procesos internos también de Alcibiades. Y por eso, y me parece muy curioso también la manera en la que Alcibiades recibe esa interpelación de Sócrates, que va entre lo que Alcibiades también consideraba o no consideraba justo, por así decirlo, que como él, si no se manejaba el mismo o si no se conocía el mismo, cómo se iba a subir a dar consejos a los atenienses respecto a política. Entonces, creo que en esa interpelación siento que Alcibiades se mostró súper receptivo a la información que tenía Sócrates para entregarle, especialmente cuando Sócrates entra mostrándole su perspectiva emocional o quizá incluso romántica de la cercanía que él sentía respecto a lo que era Alcibiades también. Y creo que entró en todo el texto, siento que Alcibiades se mostró súper como eh, receptivo, podría decirse incluso a veces pasivo ante la interpelación de Sócrates y entendiendo también, o abriéndose al cuestionamiento que le estaba enfrentando Sócrates respecto a su postura que le daba como cierto como altivez o poder de enfrentarse a una situación de subirse a dar consejos a otros cuando probablemente aún no se conocía muy bien a sí mismo. Para mí es un diálogo muy enriquecedor. De hecho, me recuerda a veces algunas conversaciones con amigos que Ujú, he tenido ujú. durante mi vida. Es Sí, sí, muy sí. liviano, como decía, como cuando tú te sientas a aconsejar a algún amigo, cuando te aconsejan a ti de vuelta también, y cómo uno maneja también esa situación. Me pareció súper, súper bueno.
Yo aquí me gustaría, nada más hacer como una aportación, porque observé algo un poco, diferente en relación a que ya tenían alguna relación que los hacía íntimos, o sea, o muy cercanos, ¿no? Y por tanto Sócrates podía tener ese tipo de diálogos con él. Y percibo que no es así, en el sentido de que cuando precisamente en esta declaración de su afecto o del amor que tiene Sócrates por Alcibíades, este, le dice cuando todas tus personas pretendientes se han ido, pues soy el único que queda porque soy el que realmente te ha amado, ¿no? En ese momento, Alcibiades le dice, sí, he visto que me has seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me has seguido a la distancia y en silencio. Entonces no hay una cercanía, según yo, por lo que acabo de Ah, ya, mencionar. Esa es una. entiendo. Y la otra dice, y fíjate cómo inicia Alcibiades su escucha. Sí, es una escucha aparentemente pasiva, pero yo creo que va un poquito más allá de la pasividad, porque empieza, dime, quiero saber, porque justamente tú te me has adelantado, yo iba a encontrarte, pero pues me has ganado, ¿no? Y en ese momento que dice me has ganado, dice, quiero saber por qué me inoportunas o importunas. O sea, si me explico, o sea, ¿por qué me importunas? O sea, ¿por qué casi diciéndole, ¿por qué me molestas? O sea, ¿cuál es tu intención? Y ahí Sócrates empieza a explicar. Y esa explicación, que tú lo dices bien, le llegó por la emoción, mostrarle, oye, sabes que yo te aprecio, hay un afecto por ti, pero ya después de ello, de que dijo que él nunca iba a renunciar a su amor por él, porque Sócrates tenía algo, y era algo, y aquí vamos a utilizar, este, em, o bueno, ahorita lo voy a utilizar, lo que él tenía era como una visión divina, ¿no? Del amor que él sentía por él, pero que no era el momento en aquellos días de declarar cero, sino es el momento oportuno, donde Alcibiades ya está preparado para escuchar lo que le tiene que decir. Entonces ahí lo que está haciendo Sócrates se lo está ganando, ¿no? Lo está seduciendo, por decirlo de alguna u otra forma. Claro. Entonces serían esos dos puntos, la lejanía, y creo que Jorge por ahí quería decir algo. Pues yo quería aportar como una visión general del diálogo. Como que desde el principio les decía que me pareció muy claro y pues les quiero exponer un poquito por qué no. Como han estado comentando, pues hay esta primera encuentro de Sócrates y Alcibiades. Y de este primer encuentro, aparte de la declaración de amor que está un poquito inesperada, pero cuando la primera vez que la leí dije, caray, Sócrates el romántico. Pero no, o sea, lo importante aquí, o la premisa que yo identifiqué así, es que pues Sócrates primero como que le hace un análisis, ¿no? De sus deseos, de sus intenciones, de por qué, sí, en general, qué es lo que desea hacer, ¿no? Em, y Sócrates le dice, bueno, pues Alcibiades quiere respeto, quiere poder, admiración, ¿no? Y Sócrates le dice que sin él no puede lograr sus objetivos, ¿no? Em, y esa es la primera premisa que para mí se concluye con el diálogo. O sea, la conclusión del diálogo cierra esta primera premisa. Pero ahorita a ver si me logro explicar mejor. Entonces, Alcibiades a esto que le dice Sócrates, pues le pregunta por qué, ¿no? Y ya, pues Sócrates se dispone a contestar. Em, pero antes, pues primero hace unas, digamos, deducciones, ¿no? Em, Sócrates primero le pregunta a Alcibiades con qué razón se propone arengar a los atenienses, o sea, sobre qué tema, ya que es necesario que sea sobre un tema en el que él sea mejor que los demás, ¿no? O sea, pues yo no voy a tomar clases, suponiendo que yo tengo un conocimiento avanzado en matemáticas pues con una persona que tiene menos conocimiento que yo. Es evidente, ¿no? Es lógico. Em,
que no lo tengo, por cierto, este es un ejemplo. Em, entonces, Alcibiades dice que él puede instruir sobre los negocios de la República, ¿no? Que serían la paz y la guerra. Obviamente hay mucho diálogo intermedio de que tú sabes construir, no, tú sabes tal, no. Entonces, ¿qué sabes? Ujú. Pues instruir sobre los negocios de la República, la paz y la guerra, con qué pueblos conviene más hacerlo, etcétera. Em, Sócrates entonces deduce que eh, el que instruye lo hace con el propósito de que el instruido se haga lo mejor posible. Es otro principio, ¿no? O sea, el maestro, el objetivo del maestro es que el alumno se haga mejor, ¿no? Es igual, muy lógico. Em, Ahora, aquí está, no sé si estoy medio confuso, pero lo mejor posible es lo que se hace conforme a las reglas de ese ámbito, ¿no? Porque De la dicen, ciencia. Ujú. el mejor músico es el que siempre es bien y el que siempre es bien es el que se hace conforme a las reglas del arte de la música. Entonces, lo mejor posible es lo que se hace conforme a las reglas del ámbito del que se está hablando, ¿no? Y ahora, siempre que algo es mejor, lo es atendiendo a un principio general. Por ejemplo, los mejores alimentos son los mejores porque son los más sanos, que sería la sanidad, es el principio general. Entonces, los mejores alimentos atienden a ese principio general, ¿no? Ujú. Y aquí es cuando Sócrates pregunta, ¿qué es lo mejor respecto a la paz y la guerra? Y es cuando Alcibiades se queda como, no, pues no, no sé, Sócrates, dime. Y, y aquí deducen que es lo más justo, ¿no? Lo más justo sería el principio general que rige a lo mejor respecto a la paz y la guerra. Sí, sí me logro explicar hasta aquí. Sí, 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 sí. Sí. Ujú. Ahora, un principio que se establece al inicio del diálogo, de hecho que me pareció muy importante, o sea, es muy obvio igual, pero como les comenté al principio que tenía un proyecto, creo que me va a servir muchísimo. Y este principio es que cuando uno conoce algo, es porque ya sea que se le enseñó a alguien más o porque es resultado de indagaciones personales. Ujú. Es decir, Sí, pues sí, de sí. haberlo reflexionado tú mismo, ¿no? Ujú, ujú. Pero para hacer indagaciones es preciso creer, ignorar lo que se indaga. O sea, yo no voy si yo creo que sé lo que es justicia, yo no voy a pensar, a ponerme a reflexionar sobre lo que es justicia, porque creo que ya lo sé, ¿no? Entonces, es preciso creer, ignorar eso para poder empezar a indagar, ¿no? Em, que creo que aquí es muy importante por, en general, la filosofía. O sea, creo que este diálogo como que no sé si resume o es un paradigma de la filosofía de Sócrates en general, de estas frases muy populares de conócete a ti mismo, solo sé que no sé nada, Ujú, ujú. como que, como que hay puntos donde, pues sí, como que explican, ¿no? Cuál es el significado más allá de una simple frase. Entonces, por este principio, Sí, 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 se no, sí, te estoy deduce que poniendo atención. Ok. De este principio se deduce que Alcibiades se cree poseedor del conocimiento de lo que es justo, y con esto se cree apto de instruir a los demás en ello, ¿no? Ok. Y Sócrates aquí hace algo muy inteligente, que es que le pregunta en qué momento él adquirió el conocimiento sobre lo que es justo. Em, Ujú. y ahí Alcibiades pues se ve totalmente imposibilitado de responder, o sea, como que se cuatrapea y termina diciendo que lo aprendió el pueblo, ¿no? Sí, de Y la ya gente. Sócrates empieza Ajá. a demostrar de que el pueblo no sabe lo que es justo, etcétera, etcétera. Pero incluso aquí yo creo que, o sea, inclusive si el pueblo supiera lo que es justo, hay una contradicción más de fondo, que si el pueblo le enseñó a Alcibiades lo que es justo, ¿cómo Alcibiades pretende enseñarle al pueblo lo que es justo? Es como que no hay lógica ahí, ¿no? Em, y pues sí, básicamente es esa parte del diálogo sí, termina con que pues Alcibiades no sabe lo que es justo ni injusto y cree saberlo, ¿no? Y con esa creencia se cree la aptitud de dar consejos a los demás sobre lo que él ignora. Claro. Y
Bueno, hasta aquí porque hay otro punto Sí, y sí, luego. sí. Entonces, A ver, adelante tú, Madeline, y si quieres después de ti, hago mi intervención. No, dale nomás. Yo estoy aquí escuchando y voy a hacer mi comentario después. Dale nomás. Bueno, muchas gracias. Entonces, hago mi intervención. Muchas gracias, Jorge Andujo. Mira, me voy a regresar 2 pasos antes porque me es importante empezar a hacer algunas afirmaciones o subrayar algunas notas que tengo aquí. Sócrates ve algo en Alcibiades. O sea, porque para empezar, cuando empieza Sócrates, dice, te he estado examinando. O sea, durante ese tiempo que Sócrates no le hablaba a Alcibiades, te he estado examinando. Y cuando lo está examinando o lo está analizando, lo está percibiendo, Sócrates alcanza a ver algo que Alcibiades no ve. Ajá. Y lo que dice aquí es muy importante porque dice, te voy a demostrar a ti mismo que tienes otros designios. Y designio, pues, es un propósito aceptado por la voluntad. Es decir, tú tienes unos propósitos que no los conoces, pero que yo los veo que tú tienes, ¿no? Y más adelante, aquí empieza la función pedagoga o pedagógica de Sócrates cuando te dice, te voy a explicar con qué esperanza vives. O sea, primero dices, tienes designios y después, o propósitos, y te voy a decir cuáles son la esperanza de llegar a cumplir esos, ¿no? Esos propósitos. Bueno, aquí yo creo que la primera pregunta que hace Alcibiades, o por lo menos de manera interna que me hice yo, pues está bien, pero tú qué ganas con enseñarme, ¿no? Cuando ya lo dijo Jorge Andujo, de que sin la ayuda de Sócrates, obviamente Alcibiades no puede llegar a ese estado de perfección, por decirlo así, ¿no? O a ese estado de entrenamiento y ya después de madurez de los conocimientos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué gana Sócrates con hacer eso? Y pues más adelante o inmediatamente lo dice, porque si tú llegas a ser una magnífica persona, yo voy a estar detrás de ti y también voy a crecer. Y aquí me pongo a detener un rato en este día, en una reflexión, porque por una parte, Sócrates lista las cualidades que tiene Alcibiades, algunas que son, la mayoría son materiales, el físico, la altura, los amigos, la economía, la de su familia, y la política, ¿no? Bueno, a eso me refiero con los amigos. La pregunta es, ¿por qué si Sócrates puede hacer que Alcibiades llegue a ser grande como Pericles o algún otro dirigente o grande en la ciudad, por qué Sócrates mismo a sí mismo no se hace grande, ¿no? Es una de las primeras preguntas que yo me hago, o sea, ¿por qué si tú puedes hacer que otro puede, por qué tú no lo haces para ti mismo? Que es justamente más adelante una de lo que él critica a Pericles, con lo mismo, pues es que Pericles a nadie hizo honorable y que lo conociera a todo mundo, ¿no? Así como lo hizo Zenón. Aquí la pregunta, ¿por qué Sócrates no lo hace él para él mismo y sí lo quiere hacer para Alcibiades? Entonces, ahí hay una cuestión que yo empiezo aquí a visualizar, ¿no? Conseguir la ciudad, o más bien lo que intenta hacer Sócrates, y también tiene la esperanza, acuérdense que subrayé la esperanza con la cual vive Alcibiades, y así yo lo percibo, que él quiere que la ciudad lo reconozca, y al reconocerlo la ciudad le va a dar un valor, y cuando tiene ese valor se convierte en un poder. Ajá, entonces ese es lo que yo alcanzo a mirar en el intento de Sócrates por enseñarlo. Si te reconocen, entonces vas a valer. Si vales, vas a obtener poder. Y si tienes poder, me lo vas a transferir, porque obviamente voy a estar detrás de ti, que es lo que enuncia ahí Sócrates. Aquí me pareció algo muy importante porque yo no lo había visto de esa forma y creo que por eso la fama es tan importante. Por eso muchas personas se conocen y adquieren un tipo de poder, ¿no? El poder mediático. Ahora, y perdón que esté mencionando mucho a Protágoras porque
Esta es la lectura que vamos a hacer inmediatamente. Bueno, vuelvo a afirmar, aquí Sócrates empieza a decir, dando por supuesto que realmente tiene los pensamientos que te atribuyo, es decir, aquellos designios de lo que hablaba. Va a empezar entonces a hablar Sócrates acerca de qué es lo que espera Alcibiades. A mí me dijeron, yo voy para allá, yo dije, yo voy para allá. Deja de mutear a mi estimado Arturo, que se está conectando. Entonces, aquí empieza, primero afirma, yo conozco tus vecinas, y ya después como que no se retracta, pero como que ya lo manda a un nivel más abajo. Yo supongo que los tienes, ¿no? Vamos a ver si sí los tienes. Entonces, primero lo afirma, pero después dice, yo supongo. Y empieza lo que tú acabas de mencionar. Vas a compadecer, compadecer, te vas a presentar, es lo que dice, ante los atenienses dentro de poco para darles consejos. Esta es la cuestión que planteas en un principio Sócrates Alcibiades. Te vas a presentar, ¿por qué se va a compadecer? Ya lo dije, para ganar fama. ¿Qué vas a ganar con la fama? Valor, y del valor, poder. Entonces te vas a compadecer para dar consejos. Ahí inicia, según yo, todo. ¿Quieres dar consejos? Ese es su designio. Lo que supone Sócrates que tiene Alcibiades. Ahora, aquí empieza a mencionar Sócrates acerca de todas estas cualidades, termina de decirlas, empieza a hablarle acerca de lo que supuestamente Alcibiades quiere, y empiezan a encontrar una serie de contradicciones. La que me parece crucial y que prácticamente quita o manda a un segundo o a un último plano todas las virtudes que tiene Alcibiades, es cuando Sócrates le dice que cualquier persona, o por ejemplo, tú le mencionaste, Jorge, voy a retomar lo que dijiste para no repetirlo, menciona que un músico va a dar buenos consejos acerca de la música, un citarista va a dar buenos consejos acerca de la cítara, de cómo ejecutarla, y así sucesivamente, de tal forma que cuando dice esto, que ninguno de ellos puede dar sus buenos consejos, y que ninguno de ellos depende ni de su belleza ni de su riqueza, sino de su conocimiento. Entonces, cuando habla aquí Sócrates acerca de ello, prácticamente está tirando lo que en un principio estableció. Oye, tú ustedes bellas, etcétera. Pues bueno, fíjate que no se necesita para hacer lo que tú quieres. Entonces, es la primera lección. O sea, tú tienes algo, tú tienes un destino, un objetivo, pues fíjate, no se necesita. No se necesita todo lo que tú tienes, ni los amigos, ni la riqueza, no. O sea, todos los recursos de Alcibiades, ¿no? Aquí voy, y bueno, ya no quiero seguir más. Pausa si quieres ahora sí, Madeline, antes de seguir, Ya. porque yo empiezo a hablar y luego no me quiero detener. Nada más quería hacer un comentario respecto a eso. Creo que me parece muy interesante cómo Sócrates capta la atención de Alcibiades haciendo esta hipótesis respecto de él, como desde la observación. Como bien dice, como que lo venía siguiendo, observando, y sabe que probablemente, o sea, sabe bajo su hipótesis también de que él está como hambriento de reconocimiento y poder, soberanía, quizás, con respecto a una posición eh, entre medio de todos los demás hombres, por así decirlo. Y eso también es un poder. Yo creo que para mí el cuestionamiento que nace de ahí y cómo capta la atención abre como quizás lo que Sócrates como maestro quizás le quiere hacer ver también a Alcibiades, que es como decirle, tú si quieres o tienes este propósito, quizás no es el mejor camino el que tú estás siguiendo, haciéndolo de manera como impulsiva o quizás sin todos los recursos que quizás debieras tener, sino que mira, toma este otro camino, quizás, primero como de conocerte y entender
esas cosas que desconoces y que tú no creías desconocer antes de hacer lo que tú pretendes hacer. En ese sentido, siento que cuando capta la atención de Alcibiades en un primer momento con esta hipótesis de él, que al mismo tiempo Alcibiades la valida diciéndole, sí, tienes razón, básicamente parece ser que me conoces, realmente me conoces. Eh, Se da todo también en la apertura, quizás que se dio a través del diálogo en este como interpelación que sucede a través de todo el texto de Sócrates diciéndole que probablemente él no se ha cuestionado realmente lo que es justo, que no es justo, y que él no sabe realmente, que ese conocimiento realmente no lo tiene, y como él no sabe que lo desconoce, nunca ha buscado realmente esos caminos del conocimiento, por así decirlo. ¿Algún comentario, Jorge? No, hasta ahorita ¿No? todo bien. ¿Me das permiso de seguir? ¿O tú, Arturo, te Sí, quieres no, sí, sí, conectar? sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas Disculpen noches. la Hola, tardanza. Arturo. Hola. Vengo saliendo apenas de la... Hola, ¿qué tal? Sí, no pasa nada. Bueno, Sí, pues los escucho. ya Ya iniciamos. apenas andaba aquí. Va. No, sí, perfecto. Qué bueno que Ah, iniciaron. Y nada, pues los escucho y ahorita en cualquier momento, pues como me sienta integrado, ajá. comento. Bueno, entonces acaba de mencionar que Sócrates le hace ver a Alcibiades que ninguno de sus recursos le son suficientes para dar buenos consejos Claro. o aconsejar a los intereses de su comunidad o de su país. Y Alcibiades como que no quiere entender y entonces empieza a hablarle acerca de qué pasaría si él ya se presenta a deliberar acerca de los propios intereses. Dice, pues sí, pero ¿cuáles intereses? Le pregunta Sócrates a Alcibiades. Pues de los propios. Bueno. ¿Te refieres, le pregunta a Sócrates, a la construcción de barcos cuando los discutan qué clase de naves se deben de construir? ¿A eso te refieres? ¿Y por qué saco aquí barcos? Y aquí es una suposición que yo hago. Recordemos que Grecia tuvo un gobierno telasocrático, ¿no? O sea, un gobierno que estaba basado en el dominio del mar, ¿no? Entonces, en esta situación, eso era de dominio general, ¿no? ¿Cómo los vamos a construir? Si es nuestro poderío, ¿cómo lo vamos a construir? Entonces, ¿tú te crees capaz de ese interés propio dar consejo? Entonces, aquí empieza así, es, no, pues tampoco hay. Entonces, le empieza después a mostrar de un maestro de gimnasia y así sucesivamente hasta llegar a lo que ya nos comentó Jorge, que prácticamente es la definición o el entendimiento de qué es lo mejor. Ajá, entonces, qué es lo mejor? ¿Quiénes o qué personas son las mejores para poder aconsejar? Y en el consejo, ¿qué es lo que deberían de estar aconsejando? ¿Qué es lo mejor? Y lo mejor aplicado a diferentes ámbitos. Jorge ya mencionó la guerra y la paz. Yo aquí llego, Jorge, ¿quieres que le siga o ahí quieres intervenir? No, sigue, Jorge. ¿Sí? Todo Bueno, bien. a mí me interesó esta parte, fíjate, Jorge, dice, yo contesté, esto lo dice Sócrates, que lo mejor es lo absolutamente correcto y es correcto lo que se hace de acuerdo con el arte. Tú tienes una traducción diferente, pero finalmente es la misma idea. Y lo que yo traté de entender en este sentido, que lo mejor es lo que se hace absolutamente de acuerdo con el arte o con Así dice las en la tuya. reglas. Ajá. Mm, no recuerdo eso yo. Bueno, a lo mejor. En tu versión, ¿qué dice Jorge Andujo? Dice, espérame. O sea, en lugar de arte, ¿qué palabra usa? Yo creo que tengo la misma que tú porque no recuerdo. Me acordaría si hubiera usado la palabra arte. Sí, Dice- dice arte aquí. porque no es virtud, ¿no? En esta recuerdo que no se Dice, habla de la virtud. siempre es bien el que se hace, ok, dice, el mejor músico es el que siempre es bien y el que siempre es bien es el que se hace conforme a las reglas del arte de la música. Pero Ah, finalmente, ya. acuérdate que arte, Ciencia, creo que el mío dice ciencia. ajá, que Ajá, arte y sí, ok, ciencia, sí es es lo lo que mismo. quiero decir, arte y ciencia tienen la misma palabra etimológica. Sí, eso era, por eso me saltó. Ajá, Ajá, eso era, ya. ajá, arte Ajá. y ciencia, pero finalmente lo que decía, sabes que lo que mejor se adapta a las reglas de lo que se esté estudiando, eso es lo mejor, ¿no? Jorge ya puso Ujú. el ejemplo de lo musical, y bueno, Sí, aquí, por bueno, ejemplo, aquí nomás hago un punto. Tal vez Madeline, bueno, que no estuvo como
como en este proceso al principio, cuando vimos ese concepto justo de arte, que lo vimos en los presocráticos, para ellos, o sea, en esta época, digamos, Sócrates, Platón, todos ellos, para ellos arte y ciencia era lo mismo, exactamente lo mismo, y no era como lo otro, como nosotros ahorita lo conocemos. Ellos no entendían diferenciaciones, en ese momento no existía una diferenciación, entonces decir que es un arte o que es una ciencia, para ellos era exactamente lo mismo. Y ya es todo lo que es. Entiendo. Gracias, Arturo. Para Tendrá que ver como que ocupaban como el arte como esta habilidad de el saber hacer, del saber hacer, por así decirlo, en un Ándale, determinado contexto o área o oficio o práctica, y que sí, lo ocupaban también con la palabra como ciencia para eso, como que habían comprendido cómo se hacía y eran como ajá, expertos en, por así decirlo, y ajá, ocupaban sí, como el arte y exacto. la ciencia, ya, entiendo. Ujú. Sí, correcto, es exactamente como lo descubriste, sí. Así. Ya, Pero lo podían decir así como para la astronomía, así como para la escultura, para la claro, para, gimnasia, claro, para la zapatería, para cualquier como aspecto de lo que tú oficio o de dominaras. conocimiento, lo que no dominaras. Sí, ujú, sí. Bueno, entonces aquí lo que trata de hacer Sócrates es disuadir a Alcibíades de que no está preparado para dar consejos. Ese es el objetivo, entiendo, que tiene Sócrates. Y la pregunta, pues, ¿quién está preparado para dar consejos? ¿Se necesita una preparación para dar consejos? Son las preguntas que por lo menos a este nivel de la conversación podemos estar planteando. Y de tal Ujú. forma de que si te preguntan algo y quieres dar consejo y no sabes acerca de eso algo te están preguntando, Sócrates plantea, ¿no te parece vergonzoso, Alcibiades? Lo disuade, ¿no? Y a diferencia de Protágoras, Alcibiades dice que no sabe, lo dice la primera vez, después más adelante vuelve a decir, ¿sabes qué? Tampoco lo sé, y finalmente la tercera vez, y no la última, dice, pues aún considerándolo, no consigo darme cuenta de qué es lo mejor para la guerra y la paz. Entonces, estas diserciones o estos intentos de que Alcibiades disuada de querer proseguir en la política sin preparación, es la función primera que trata de hacer Sócrates hacia, hacia Alcibiades. Ahora, aquí viene una cuestión que a mí me llamó mucho la atención porque se contrasta mucho con un texto más adelante. Voy a recordarles, anteriormente leímos Protágoras, más o menos en el 320 A, está hablando de Pericles y lo está tomando como ejemplo, y esto dice Sócrates en Protágoras. En aquello que él mismo es sabio, ni los educa él, hablando de Alcibiades y sus hermanos, ni se los encomienda a ninguno otro, sino que les deja de pastar libremente como animales sueltos por si encuentran, esta es la palabra, que se encuentran casualmente la virtud por sí mismos. ¿Te acuerdas que habíamos comentado eso, Jorge? Y aquí también con Alcibiades dice, si puedes, suponiendo que lo hayas encontrado. ¿Qué está buscando aquí el concepto de lo mejor? Entonces, dice, ¿sabes qué? Si lo has encontrado. A mí me pareció súper increíble porque tiene como que consistencia con aquello que estaba platicando con Protágoras. Dice, hay algo, o sea, sí hay una instrucción, pero hay algo que se encuentra, ¿no? Que se encuentra, que es esa introspección de la que tú más adelante hablaste, ¿no? Sí, Ajá. Y bueno, ¿esto por qué sirve? Porque si no lo has encontrado, entonces estás en un estado de poder aprenderlo, ¿no? Entonces ya eres fíjate consciente que, de ello. Dime, Arturo, adelante. Tú sabes fíjate que... que, bueno, ahí en la semana estuve pensando, ¿no? De justo de eso, Ajá. de, y iba en la calle y de repente vi una pregunta, ¿no? O sea, es una tontería, pero decía, em, ¿sabes?
es cierto, o sea, te ponían, era una escuela para aprender, Ujú, una escuela, tal cual, pero como que traía otro tipo de concepto, no alcancé a ver bien qué era, pero como que era una primaria, un kinder, algo así. Y nomás había como anuncios, casi como que muy bien diseño gráfico y todo, y entonces estaba como un elefantito y decía, es cierto que los elefantes se chupan la trompa, así como cuando están chicos, son bebés. Pero bueno, eso no es lo que importa, sino que en ese momento dije, pues, eh, cuando tú estás aprendiendo, ujú. por lo general, pues, el sistema es, bueno, el convencional, de que el maestro te dice las cosas como son y lo que debes de saber, ¿no? Y tal. Pero hay otros maestros que enseñan por medio de, pues, te dicen dónde buscar y tú tienes que buscar. Y el conocimiento que tú obtienes, o sea, ya sea que investigaste o que reflexionaste, como que por lo menos en mi caso, perdura más y viene con un interés diferente. Y la pregunta natural a ese conocimiento es cómo te llegó a ti. ¿Lo encontraste? ¿Lo Ujú. aprendiste? ¿Te lo enseñaron? Que Te lo justamente lo enseñó que le alguien. pregunta Sócrates a Alcibiades, que ya Sí. también lo dijo Jorge Andujo, porque Jorge Andujo hizo una aportación de casi todo el texto, bueno, de algunos. Ajá. Entonces, Ah, ajá. Entonces, aquí lo que hace la pregunta acerca de lo justo, ajá, de qué es lo justo, ¿no? Y así dice, "No, yo no sé". Y después Sócrates le dice, no, yo creo que sí sabes. O sea, cuando tú estabas pequeño, estabas jugando ¿cómo se llaman este juego? A la taba, que la taba eran unos huesos que se jugaban como si uno aventara dados y jugar al azar, era un juego de azar. Dice, cuando te querían hacer trampa, son mis palabras, lo dice de otra forma, tú te das cuenta, aún siendo niño, que eso no era justo. Ajá, entonces aquí ujú, es una sí, pregunta para ajá, mí que me hizo reflexionar definitivamente mucho. ¿En qué momento sabemos los conceptos? sí, ¿En qué ujú, momento, y aquí voy a utilizar la palabra, en qué momento los encontramos? Porque si ya lo sabía de era sí, niño, prácticamente, ¿quién se lo enseñó? sí, Ajá. Entonces, si nadie se lo enseñó, él tampoco hizo una introspección de decir, a ver, esto es justo y esto es injusto. Y vuelvo a la misma pregunta, entonces los encontró el concepto sí. de justicia. Bueno, por lo menos Fíjate esto que hasta aquí, ¿eh? hay un punto que ahí, bueno, a lo mejor ya lo dijeron hace rato, porque Ah, es adelante. casi de lo primero, pero ahorita lo voy a mencionar porque creo que se relaciona un poco con lo que estás diciendo. Y ya es que cuando llega Sócrates con él, le hace como eh, como que le dice lo que piensa, ¿no? Cómo se siente, y como que esa fue, lo que decían creo que cuando llegué, como que este fue el gancho para agarrarlo y que se Ujú. interesara y que siguiera conversando con él. Eh, pero Sócrates le dice que él se interesa, que él siente una curiosidad por él, porque él, a pesar de ser, digamos, acomodado económicamente y ser Ajá. muy bello, él no se siente contento. Y, o sea, a pesar de tenerlo, digamos, todo, por así decirlo, él no se siente contento con lo que tiene y no se conformaría con tener poco, ¿no? Porque le pone el ejemplo de que si él nada más fuera o sea, que él tendría que conquistar no sé qué reino y tal, y apenas así podría ser feliz, si no, él no se conformaría con algo pequeño, ¿no? Sí, Entonces, ajá. pero como que también ahí entendí un poco que el interés, por ejemplo, en este caso de Sócrates, era más bien cuáles son las motivaciones para hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te puede motivar? O sea, y a pesar de que tú tengas algo, que tú tengas no sé si llamarlo virtud o tener un bien nato, eso no te puede poner ventajas, pero también tal vez te cambia pues tus intereses o eh, como que yo siento que para él fue curioso ver a esta persona particular que no deseaba, ¿no? Que estaba ahí como que infeliz, inconforme, pero la gente quería ser la otra gente quería estar quería ser él o quería ser como él o quería estar junto a él y él los despreciaba a todos y como como el saber esa conducta, ¿no? De que qué es lo que te hace desear algo o no desearlo. Esa parte que mencionaste acerca
habla, o bueno, yo le voy a dar una aportación a lo que comentaste. Está Sócrates y le sigue interpelando, esa palabra me encantó, Madeline, le sigue interpelando a Alcibiades sobre, oye, si con las virtudes que tienes, ajá, te dijeran, sabes que ya no puedes hacer más, ¿te conformarías con eso o preferirías vivir? Ajá. Y él dice, no, ¿sabes qué? Si yo nada más pudiera hacer lo que y llegar hasta donde estoy sin poder hacer más con las virtudes que tengo, pues prefiero la muerte, ¿no? O sea, Exacto. ya no quisiera vivir. Ujú. Y aquí viene lo que tú dices, ¿no? Del deseo, ¿qué tanto aspiras, ¿no? ¿Qué tanto aspiras tener? Y esa aspiración se va a conectar primero con esa sensación de encontrar algunos conceptos como la justicia, entre otros, pero también algo también que es algo importante, ya empieza aquí a Sócrates yendo por esa línea de cuáles son tus deseos, el conócete a ti mismo, que también lo mencionó Jorge Andujo, pero hace la primera pregunta, no solo qué son los hombres, es lo que quieren saber, ¿no? Sino que también qué son los caballos, sino también quiénes son los corredores y quiénes no. O sea, quiénes hacen las cosas bien y quiénes no. Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber, no solo quiénes son los hombres, sino cuáles son los sanos o los enfermos. ¿Y quién te va a decir eso? Los médicos, ¿no? Es lo que te está tratando ahí de explicarle Sócrates. Y empieza a tener una pregunta, ¿quiénes somos? La primera pregunta, eso invita a preguntar, ¿quiénes somos? Y más adelante voy a tratar de responder. Es la primera pregunta que yo localicé, que más adelante también, bueno, no voy a responder ya, sino yo creo que Sócrates responde sobre quiénes somos. Y, y bueno, ¿querías decir algo, Arturo, Jorge? No, estaba pensando en eso que estaban comentando del deseo y pues yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, como que esa naturaleza del deseo de siempre querer algo más, o sea, inclusive consiguiendo metas que anteriormente te habías propuesto, pues como que es algo relativamente inherente, ¿no? Al ser humano aquí. Ya A lo lo mejor me traemos. estoy diciendo algo medio No, yo también Sí, siento que ya ajá, lo traemos. atrevido, yo pero, también. em, o sea, yo creo que la respuesta de Alcibiades en realidad, pues es la respuesta de todos. O sea, yo si me dijeran, no, pues aunque viviera súper bien, si ya no pudiera hacer nada más con mi vida, alcanzar otra meta o así, Entonces, ¿para qué eh, vivir? pues sí, ¿para qué vivir? Exacto. Entonces, siento que pues Alcibiades pues fue sincero y estoy de acuerdo con su Sí, respuesta. por ejemplo, está los niños, ¿no? Cuando son súper chiquitos, de repente encuentran, están así en el campo, o sea, encuentran algo que les gusta, una piedrita, un palito, algo les gusta, un objeto cualquiera les llama mucho la atención y lo quieren, y se lo llevan, pero sin saber el concepto de la pertenencia, o sea, ya quieren que eso sea suyo, ¿no? Que sea, y ahí lo quieren traer, o sea, pero, no sé, es como esa, no sé qué llamará, ¿no? O sea, ¿y por qué no dejarlo ahí? O sea, sino que ya, o cuando de repente es un juguete, lo quieren y es suyo y no lo quieren compartir, ¿no? Y es porque es de ellos. Ellos saben que es de ellos, no sé por qué, pero Pero saben ¿quién que les es de dijo que era ellos. de ellos? No es la pregunta. ¿Quién les dijo que era de ellos? ¿Quién les dijo? Y Ajá. tú les tienes que enseñar a compartir, porque si no, siempre se quieren quedar las cosas, ¿no? Tienes que decirles, no, mira, esto es para ti, pero también puedes jugar con ello y tienes que compartir y van entendiendo, pero primero es como que agarran algo y se aferran y no quieren soltarlo. Y bueno, aquí mira, y voy a más a rato conectar, y qué bueno que eso ese es el ejemplo de los niños. Yo tengo 3 hijas, una de 1 año y medio, una de 3 y un par de meses y una de 6. He visto cómo van evolucionando, ajá, y ya lo que me sorprende mucho es que algunas, por ejemplo, la del medio, ella comparte sin que le hayamos enseñado que se debe de compartir. Es algo así, digo, pero ¿por qué ella Y es está interesante. compartiendo? Ajá, o sea, ¿cómo sabe que debe de compartir, no? O sea, es increíble así ¿y por qué? Por ejemplo, la Mayo, pues ella dice, no, yo no comparto, ¿no? Y tampoco la obligamos a compartir, pero hay algo que te dice eso, y eso
yo nada más lo entiendo como la palabra que vuelvo a utilizar y que me encantó de Sócrates en Protágoras, aquella virtud que se encuentra, que por algún medio tú la encuentras. Es algo interesante que yo observo en los niños, ¿no? Y también alcanzo a mirar lo siguiente. En un principio, cuando hablamos acerca, y subrayé y también comenté que Sócrates vio algo que Alcibiades no había visto. Pero dice, pero ¿cómo alcanza a ver Sócrates algo que pues los demás casi no ven, ¿no? Porque ninguno de sus enamorados dice, es que ni tu familia lo va a alcanzar a ver, nadie lo va a alcanzar a ver, y más adelante vamos a ver cómo se hace un reforzamiento a esa idea. Ahora que soy padre, ya por ejemplo alcanzas a ver qué es lo que quiere el niño, ¿no? O sea, en el sentido de que, quiere comer, ¿no? O quiere un juguete, o quiere un libro, o quiere algo, o sea, tú ya alcanzas a ver porque haces una observación de su comportamiento. Entonces es algo bien interesante porque eso sucede ahorita que son niños, pero hay personas con experiencias como Sócrates que se puso a examinar Alcibiades, que ya joven dice, bueno, él quiere esto, ¿no? Él necesita eso. Yo primero lo afirmo y después ya creo que lo supongo y vamos a verificar si así es. Y hay algo que me vuelve a llamar mucho la atención y voy a regresar al concepto de justicia que se encuentra. Le dice que además de aquello que ya sabía de forma inherente, innata por parte, cuando ya era niño, Alcibiades en el juego, que cuando le hacían algo injusto, él sabía que era injusto sin que alguien se lo haya dicho, también hay una forma de aprenderlo. Y aquí lo ratifica Sócrates, que dice, ¿sabes qué? Hay muchas historias, de lo justo y de lo injusto en aquellas obras que hemos también leído, y le dice que tú también conoces, que es la Odisea y la Ilíada, que era el libro. O sea, además de la educación de los padres, de la transmisión, además de algo que se encuentra, pues también tenemos la literatura. Bueno, en aquellos tiempos no sé si era literatura, todavía como la conocemos ahora, pero sí la transmisión de conocimiento de estos dos, de estos dos poemas. Ajá. Que era la forma de aprender, de encontrar esos conceptos y esas virtudes. Ajá. Ahí, antes de pasar a otro tema, quería... ¿Sí se me escucha? Es que traigo el audífono acá. Sí, sí se escucha, todo Hola. bien. Ok, ok. Hay una cita de Spinoza que creo que queda aquí, que es que dice, los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y la esperanza. Y, y creo que aquí conectan un poquito con la, no sé, meta o lo que nos dice Sócrates de conócete a ti mismo, porque una cosa es, pues Alcibiades sabe que él desea poder, reconocimiento, y así, Sí, pero a lo mejor no sabe porque, bueno, no a lo ajá, mejor, ok. no sabe porque desea ese poder, ese reconocimiento. Y creo que Sí, en la indagación personal que propone Sócrates es donde puede estar pues esa contacto, ¿no? Con el porqué de nuestros deseos, porqué de nuestras voluntades. Em, y ya, ujú. básicamente eso. Sí, sí, de hecho, en una parte, ¿no? Le dice Sócrates, que creo que ya lo mencionó a ustedes, o sea, que no hay ni tutor, ni ponente, ni hermano que pueda darte el poder a lo a que aspiras. Sí, es lo que dice Sócrates. Ujú. Nada más él. Pero, y más adelante, aparentemente, Pero Sócrates. Ajá. esa parte me hace bien rara que dice, solamente yo, y solamente yo puedo hacerlo auxiliado de Dios. Y, Y y, y, no sé si auxiliado de Dios se refiere a, por ejemplo, como se está haciendo referencia al conocimiento, o sea, como la, la intuición, o por qué usar a Dios. ¿Ustedes y qué en un piensan? principio lo mencioné que Sócrates dice por una inspiración divina, no te hablaba, y ahorita ya me lo ha permitido hablar porque es el tiempo. Entonces, yo creo que sí Sí. tiene una connotación religiosa, Mm, eso que Dios se lo permite, porque lo ha dicho él, o sea, él dice,
me lo ha permitido. Entonces, si ya viene de un mandato de Dios, pues nadie más, ¿no? Porque a Yo creo que Dios, también tiene que ver Y no, con la edad de cuando los hombres ya podían aprender filosofía. O sea, como que antes de esa edad no se podía, no se les enseñaba a aprender otras cosas y de un punto, creo que era de los 28 años para adelante, ya podían aprender. no, Yo no, dije, a no, lo mejor es. no lo sé todavía si se refiere a eso, y más adelante hay unos argumentos que refuerzan esa idea, y creo que se refiere a otra cosa, pero si quieres, la pausamos y ahorita que llegue esa parte, ya te la digo. ¿Te parece? y no será, Sí. ¿no se acuerdan de la apología? Donde dice que hay como una voz interna que no le Eudaimonia. impidió, el demonio, ajá, Ujú, no le ujú, impidió ir ahí a presentarse al juicio y que es por eso que su condena pues es lo que debía hacer, ¿no? Sí, A sí, lo sí. mejor sí, puede también referirse a que aquí igual que a Ciudad le dice, hay una influencia divina que no me permitía acercarme a ti, a Ajá. hablarte. sí. Y sí, puede ser eso Sí, también, por eso, justo yo por eso pensé que era la intuición, la intuición, porque sí. hay como que disfrazada, pues, esa llamado disfrazado de lo que en ese momento ellos entendían, ¿no? Que era pues con los dioses. Sí, incluso en la apología creo que dice que toda su sabiduría proviene de escuchar a esta voz, porque no nomás le Ujú. dice cosas así de que no, estás en peligro, ¿no? Sino también sobre cosas morales y así, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo sí creo que se refiere a eso. Muy interesante. Lo voy a analizar. Si yo lo vi con una connotación más relacionada a la religión. Y lo voy a decir por qué lo vi así. Más adelante, ya no quise adelantarme, pero voy a adelantar. Hace una referencia a los zoroastros, que Ujú. como los otros, los enemigos, que no son realmente los griegos, son los ademonios y los persas, pues tienen mejor preparación, incluso se preparan hasta en lo religioso, ¿no? Por eso sentí que por ahí va, pero igual Mm. lo que dicen también es muy válido, ¿no? Lo voy a analizar. Y a partir de aquí, de este momento, veo que viene una serie de valoraciones o una serie de premisas o de preceptos que va estableciendo Sócrates y voy a hacer un alto y voy a regresar a la introducción, incluso a la presentación de Alcibiades por parte del traductor, donde dice que este texto era un texto que se utilizaba para los iniciados en la filosofía platónica. No sé si alcanzaron a leer esa parte, pero él menciona bueno, creo que ustedes leyeron otra que menciona que este es un texto que se ocupa mucho para las cuestiones iniciáticas. ¿Por qué quiero destacar? Porque a partir de aquí ya vienen o empiezo a entender esos preceptos de esa iniciación. Habíamos visto el primero, que si tu vida está limitada y no puedes aspirar a nada más, entonces prácticamente es preferible morir. Y viene el segundo, donde dice que no aceptaría una vida cobarde. O sea, entonces aquí ya vemos el siguiente y más adelante lo voy a ratificar, ¿no? Que hay que entrenarse para perder la cobardía, que la cobardía viene a través de un miedo infundado, ¿no? Esto es algo muy importante para mí porque empiezo a ver esas connotaciones de estarte iniciando a la filosofía, ¿no? O por lo menos una forma de pensamiento, en este caso platónico. ¿Y por qué digo esto? Porque el siguiente precepto también me parece muy interesante. Habla acerca de un hombre feliz. Y yo lo resumí así para no leer todo el texto. Dice, un hombre que obra bien es un hombre que se porta bien. Y los que se portan bien son felices y los felices lo son por la posesión de bienes. Y aquí en estos bienes por obrar bien. Eso es un círculo. Entonces concluye, es bueno portarse bien. La buena conducta es bella, lo bello y lo bueno son una misma cosa. Fíjate cómo hace ese enramado. Digo, habrá que leer todo el texto para llegar a esta conclusión, o por lo menos a este tejido que hice,
precisamente lo que quiero armar aquí son estos preceptos iniciáticos, porque los voy a conectar más adelante cuando ya empiece a hacer una comparación de las enseñanzas de sus enemigos, de sus reales enemigos, con las enseñanzas que tuvo Alcibiades. Y bueno, ya hasta este punto donde Sócrates los desarma, la declaración de Alcibiades es muy importante porque dice, yo no sé ni lo que digo, ajá, y dice, y en verdad me da impresión de que me encuentro en una situación absurda, pues al contestarte, unas veces pienso una cosa y otras veces pienso otra. Esto para mí es el inicio de un pensamiento filosófico. O sea, ya no sé ni qué pensar. O sea, se está encontrando con un problema, se está encontrando con algo difícil, porque se Sí. está preguntando cosas. Entonces, esta es una iniciación tremenda. Bueno, así lo quiero ver, porque sabes que me estoy planteando preguntas que ya no sé ni qué pensar. Lo está diciendo Alcibiades, obviamente Platón a través de Alcibiades, pero vean cómo lo está tejiendo. Claro. Ajá. Para mí una buena analogía a eso quizás sería como abrir la caja de Pandoras, como en que probablemente eran cuestionamientos a los cuales él no se había enfrentado internamente antes, ahora estaba enfrentándose a ellos y tenía tantos caminos y tantas cosas que ya no tenía claridad básicamente en nada. Es como encontrarse de nuevo en la cuerda floja, por así decirlo, y Exacto. darse cuenta de que todo se desarmó, todo se desarmó. Cuando Sí, nosotros nos ya. enfrentamos a ese tipo de cosas en la vida también, o sea, para mí son como actos filosóficos mismos, muy intensos. Todo lo Sí, que pensamientos que Sí. engloban eso, cuestionamiento, y uno tiene que tener también como fortaleza emocional y mental para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y yo siento que Alcibiades lo tuvo esto, porque reconoció, como ustedes decían antes, exacto. reconoció. Sí, 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 reconoció, dijo, reconozco que Sí. no sé y que lo ignoro, ¿no? Y que precisamente lo que Ujú. dice Sócrates, está bien que hagas eso, que no sepas y que reconozca que no sabes, porque eso está Ujú. bien. Lo que está mal es suponer que uno sabe sin saberlo, que eso es lo vergonzoso. Sí. Porque Madeleine vio la conclusión a la que quería llegar. Y Sí, ahí puede porque estar otra de la... Ah, perdón, Arturo, si quieres decir. no, tú, Ah, ok. Puede estar otra de la didáctica de Platón, ¿no? Porque, o sea, cuando escribe el diálogo, o sea, como que Sócrates continuamente está haciendo preguntas, o sea, casi, de hecho en una parte le dice que no, yo no estoy afirmando nada, estoy preguntando y tú eres el que afirmas. Ujú. Y a lo mejor, como dice Jorge aquí, que este es un texto muy bueno para iniciaciones, porque Sí. o sea, puedes identificarte con esta ignorancia, ¿no? De Alcibiades, así como de, o sea, a través de las preguntas que hace Sócrates, si tú te las haces a ti mismo, como si tú estás tomando el papel de Alcibiades, por así decirlo, puedes Sí. llegar incluso a la misma como aporía, ¿no? Que llega Alcibiades de, Aporía, esa es la caray, palabra, aporía. no sé nada. Sí, Sí. entonces yo creo que también hay esta parte como de la didáctica de Platón, cómo utiliza pues, el lenguaje para hacer que la filosofía nos llegue, por así Ujú. decirlo. Sí, aparte, como que se nota muy bien el método, ¿no? También en este texto, a Sí, sí, diferencia del otro, a diferencia de sí, Protágoras, en este texto creo que es muy clara la sí, sí, sí. técnica. Es justo lo que les decía al principio, o sea, como que se ve como bien así clara la deducción que hace, ¿no? Ujú. Y por eso pude, de hecho, hacer anotaciones como más claras. Pero bueno, eso es todo. Puso ahí Madeline que, hola, voy a retirarme, tuve una situación ahí con mi hija y después estamos ahí el contacto. Algo así. Pues sí, 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 ahora no se pudo quedar hasta el último, pero está bien. Sí, pues hay que ver a que ahora le queda mejor, igual ahí. Yo pues Sí, normalmente puedo a las 8, nomás que ahorita estoy en la Ciudad de México y con el trabajo de acá como que sí es bien intenso, o sea, salí bien tarde de la junta esta, duró un sí montón vi y la ya, foto. ya estando en Los Cabos ya yo, pues, yo controlo mis tiempos, ya no hay problema. Sí, sí, no, no te preocupes. No, no pasa nada. Sí, ella está en Perú y nada más creo es una hora más que aquí, más o menos, si no me falla ahí la memoria. Yo revisé y sí sé mucha diferencia, pero es
temprano. O sea, para ellas era como las 4 o 3 de la tarde. Hora, pero, no tienes razón, porque la busqué mal hace rato. Sí, no, Son las 10, son las 10, 17 dicen. ¿Es ajá. igual? Es una hora más, según lo que me dijo Madeline, pero bueno, pues ya ahí estaremos Ah, confirmando. Ajá. bueno, pues ahí el horario que le quede está bien. Y bueno, si quieres continuamos, Ujú. y todavía tenemos esas preguntas que nos sacuden, ¿no? Esa aporías que la palabra que utilizó Jorge, que la ha utilizado y la ha traído de forma extraordinaria. Ahora, cuando nosotros creemos que sabemos y no sabemos y aún así aconsejamos, nos advierte Sócrates lo siguiente: y cuanto más importantes sean los temas, será tanto más perjudicial y vergonzoso. O sea, casi casi te está diciendo tener cuidado, Alcibiades y todos los que quieran entrarle al consejo público, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ahí le dice que, y cuando esta ignorancia, o sea, la de creer que sabes, no Ajá, sabiendo, recae sobre cosas de grandísima trascendencia, no es sí, entonces vergonzosa y terrible en sus efectos. Y ya. perjudicial. O sea, ten cuidado Y- con lo que es, ajá, sí, por eso nosotros, sí, claro, nosotros no sabemos lo que estamos. sí, No somos sí. expertos, no, sí. Y Ujú. mira, aquí quiero hacer, precisamente en esta parte del texto, voy a leer lo siguiente, porque de aquí voy a hacer mi comentario. Dice: por eso te lanzas a la política antes de recibir formación en ella. Son dos cosas bien interesantes. La primera, recordemos a Protágoras, porque es mi punto de partida, digo, es el primero que leemos y yo veo que estar siguiendo el orden que nos ha recomendado Atman, William Satman, o sea, ha sido para mí de forma benéfica porque puedo ir conectando a los diálogos, ¿no? Eh, Protágoras decía o fue cuestionado por Sócrates de si se podía o no enseñar la virtud política. Aquí lo está contestando Sócrates. Ajá, ahora, hay un evento que quiero destacar. El evento en el 407, Sócrates conoce a Platón o viceversa, como quieran llamarlo. Platón conoce a Sócrates y según entiendo, y las pláticas y los estudios que habíamos tenido, en ese momento Platón estaba encaminado a ser político. Ajá. Entonces, aquí la cuestión es que de sus, más o menos también lo conoció como a los 20 años, aproximadamente Platón a Sócrates. Entonces, fíjate que hay una similitud en edades y aquí mi pregunta no es un reflejo de su propia aspiración, en aquellos momentos que tenía precisamente Platón y veía que los demás no, que querían ir y, y Platón se estaba preparando pues, para ser un político. Después pasa algo. Dice: y tú no eres tú solo el que padece esta desgracia, sino que también la mayoría de las que gestionan los asuntos de nuestra ciudad, excepto unos pocos, y entre ellos tal vez tu tutor Pericles. Bueno, aquí habla de una desgracia, pero ¿de qué desgracia habla? De una persona que no tenga formación. ¿Qué es lo que pasó? Que personas que no están preparadas, que no están formadas y que están en la política que causaron una desgracia, además de las guerras. Siento yo, y aquí me atrevo a decirlo, que se trata de la muerte de Sócrates. Entonces, si no te preparas bien, ajá, como político, si no tienes una buena formación, pues ocasiona las desgracias como la muerte de Sócrates. Es lo que alcanzo a ver. ¿Por qué lo digo? Porque Sócrates muere 8 años después de haber conocido a Platón, o de haberse conocido ambos. Estamos hablando que muere como a los 28 años de Platón y a partir de ahí empieza a viajar. Alcibiades, según Nicolás Deiner del Colegio de Trinidad, dice que este escrito fue aproximadamente elaborado en el 350. Entonces, fíjate que coincide, ¿no? Ahí algunas de las fechas que son antes la muerte de Sócrates en relación a este escrito, y puede ser que aquí se haya vaciado él, ¿no? Porque él de joven tenía esa aspiración de ser político, se muere Sócrates, va a ese viaje iniciático que habíamos dicho como lo hace con Telémaco cuando sale
a buscar a su padre, ese viaje de hacerse quién soy yo, de darse a conocer, pues prácticamente veo que lo hace Platón, y ahora sí, aquí está planteando esas desgracias de no haberse viaje cuánto formado dura? bien ¿Te como acuerdas? político. ¿Cómo dices, Arturo? ¿Te acuerdas cuánto dura ese viaje? ¿Como 7 años? El viaje de cuando muere Sócrates y lo Platón se va, ¿no? Ah, A Sicilia o exacto. algo así. A Sicilia, 7 años. ajá, ajá, a Siracusa 7 años. también, ¿no? Hace ese viaje iniciático. Ajá, y entonces fíjate que yo relacioné esta parte con lo que les acabo de mencionar. Me pareció algo muy interesante porque nos está dando un montón de advertencias, ¿no? Tengan cuidado. Fíjense, pueden pasar desgracias por no estar formados. Entonces, aquí sí, sabes que la virtud política sí se puede enseñar, se puede formar, ¿no? Aunque no es tan así, porque también la tiene que encontrar la persona que esté estudiándola. Lo está diciendo en un principio. Sí. Ahora, este también es un punto que conecta, que hablando qué tipo de conocimiento se necesita. Esa es la pregunta, ¿no? Para esa formación. Porque Sócrates lo dice así, porque sin duda, esta es una buena prueba del saber de los que saben cualquier cosa, ser capaces de conseguir que también otro lo sepa. Aquí hace una crítica a Pericles principalmente, porque habla acerca de que Pericles no considerándolo como una persona sabia, una persona que domina, una persona que sabe un conocimiento, cualquiera, ¿qué conociendo? Pues ahí está diciendo cualquiera, no fue capaz de hacer que sus hijos fueran, fueran personas ilustres como él. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Pero ahí está cuestionando a Pericles, ¿no? Realmente a lo mejor no fue tan bueno como dicen, porque ni a ti, Alcibiades, te ha hecho bien, ni a tu hermano, ¿no? Que hasta a su hermano lo considera como anormal. Pero ¿quién sí lo hizo? Zenón sí lo hizo. Es uno de los ejemplos de lo. Entonces aquí dice una persona que es sabia, a los demás lo hace sabios. Eso es algo fundamental. Y vuelvo con el tema de la iniciación. Eso es a lo que tendríamos que estar aspirando a algunas personas que quieran estar o llegar a ser sabios, ¿no? Ya la prueba, es decir, que ya llegué a donde tuve que haber llegado cuando eres capaz de enseñar a los demás. Y aquí es lo que está haciendo Sócrates con Alcibiades. Trata de enseñar a Alcibiades la sabiduría que él tiene. No sé, a mí me parece extraordinario porque cuando él dice, cuando tú eres examinado, a ti mismo te examinas, eso lo dicen en Protágoras. Y aquí lo estamos viendo. O sea, esta crítica, esta afirmación que hace Sócrates es una reflexión hacia sí mismo. O sea, yo voy a hacer lo mismo contigo, Alcibiades. Es que ¿sabes? Lo que está interesante también en ese diálogo es que hay varias preguntas, como dijo Jorge hace rato, hay varias preguntas que si tú ya la aplicas a tu vida diaria, las intentas responder, pues sí te quedas pensando, o sea, son preguntas complejas, pues, que parecen ser muy sencillas, Sí. y por esa misma sencillez como que también te invita a que pues reflexiones, ¿no? Porque a lo mejor una pregunta no debe ser, si te preguntan las cosas básicas, te pueden salir preguntas interesantes, pero pues es esa invitación a cuestionarte, ¿no? Ah, sí, sí. Y yo creo que eso es la principal, ¿no? Dejarnos en la poría como lo hace Alcibiades. Yo no sé ni lo que yo no sé nada, sino no sé qué me pasa, porque cuando me preguntas a veces una cosa, a veces digo, encontrarnos en ese punto, yo creo que es lo que nos va a hacer seguir reflexionando. Y bueno, vean lo siguiente. eh, a mí me parece que hasta este punto, lo que trata de hacer Sócrates es hacer sabio a Alcibiades, pero no lo logra. Entonces se pone en el lugar de Pericles. Si no lo logra, ajá, él va a estar en el lugar de Pericles, que no es sabio, que ni a sus hijos ni a nadie con los que estuvo pudo hacer sabios. Y acordámonos en un principio que dije, ¿qué es lo que va a ganar Sócrates? Por eso tuve que hacer esas afirmaciones en un principio.
¿Qué es lo que va a ganar Sócrates? El mismo poder que va a ganar Alcibiades, obviamente de una forma heredada, ¿no? Bueno, y vean aquí hasta dónde llega. Ya que intentó hacer razonar, entrar en razón, de que se forme y de que Sócrates es el medio, lo que le responde Alcibiades. Bueno, está hablando acerca de las personas de su país, de Atenas, y dice, pero en realidad, como vienen sin la menor preparación, hablando de los políticos, a dedicarse a la política, ¿qué necesidad hay de ejercitarse y dedicar muchas molestias a instruirse? Porque no estoy seguro de que en lo que a mí se refiere estaré muy por encima por mis aptitudes naturales. Es decir, sí, Sócrates, todo lo que me dice está padre, pero si estos cuates no se preparan, yo con los puros recursos naturales voy a ser mejor que ellos. Ahora, esto es un atrevimiento increíblemente fuerte contra Sócrates. Ajá, o sea, todo lo que le dijo Sócrates lo desdeñó Alcibiades. No le importó, dice, no me importa lo que me estés diciendo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, aquí no se cansa Sócrates y dice, ¿sabes qué? Pero es que la lucha no la tienes que hacer contra los tuyos, contra los mismos políticos, sino la tienes que buscar contra los verdaderos enemigos que están afuera de la ciudad, con aquellos que con las que realmente vamos a contener, a luchar. Y dice, y debes de medirte contra ellos y ver si eres o no eres inferior. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues lo vas a hacer estudiándolos y ejercitándolos y ejercitándote para superarlos. Es lo que le está planteando aquí Sócrates. Está bien, tú me dices que con los coetáneos, las personas que son de tu ciudad o de tu país, no te tienes por qué comparar y no lo necesitas. Prácticamente le está diciendo, tienes razón, Alcibiades, pero mira, con los que sí te debes de comparar, que son tus enemigos, son ellos. Y los debes de examinar o de observar y te debes de preparar. Ahora, aquí le hace una lista en lo sucesivo a Alcibiades, donde le habla acerca le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a tomar, por ejemplo, a los lacedemonios y a las otras naciones, a los persas, que dicen, desde que nacen, hay personas que se dedican a cuidar que el rey tenga descendencia y que esa descendencia sea de él y que sea una descendencia noble. Aquí utiliza la palabra noble y lo dice así de esa siguiente forma. Y no lo es también que los bien nacidos, si se les educa bien, están perfeccionándose en la virtud. Es un poquito, pensé que lo había subrayado. Es arriba. Es lógico que las mejores naturalezas se encuentran en las razas más nobles o no. Entonces, en este momento, cuando habla acerca de los nobles, lo que está hablando es de un linaje. Están buscando que el rey, la descendencia del rey, sea realmente su descendencia. Entonces, eso entiendo y pongo aquí, creo que a eso le llama lo noble, porque más adelante le dice, y fíjate, ya que a ellos y ya después voy a hacer un punto más, y ya con eso termino mi participación de día de hoy. Dice, ¿sabes qué? Ellos tienen la curiosidad de enseñarles a los reyes nada más a estar con quien deben de estar, a mantener esa naturaleza. Y el otro punto que ataca acerca o que cuestiona y quiere comparar es la educación. Le dice que los persas, precisamente Artajerjes y Jerjes, han recibido una educación y que yo creo que ese es el asunto de la iniciación, que por lo menos yo voy a tratar de seguir. Y le dice que a ellos les escogen los mejores sabios. Entre los mejores sabios escogen 4 características. El primero, que es el más sabio, el que enseña el arte de reinar y el culto a los dioses. Por eso cuando yo dije en un principio que lo que esa cuestión divina, yo siento que sí se refiere a un ámbito religioso, la cuestión lo va a analizar después, pero aquí dice que va a escoger al más sabio, que es el que enseña a reinar,
y el culto a los dioses. También escogen al más justo. Enseña a decir la verdad durante toda la vida. Escogen al más prudente, no dejarse dominarse por ningún placer para ser libre. Ajá. Y el más valeroso enseña a ser intrépido y audaz, haciéndose ver o haciéndole ver que el miedo es esclavitud. Ahora, estas son las 4 enseñanzas que desde niño tiene sobre los mejores, y dice Alcibiades, tú casi no sabes ni quiénes son tus padres. Bueno, tu padre murió prácticamente, o sea, no tuvieron ese cuidado de la nobleza como tienen estos. En la Sí, educación, Pericles te pagó a un esclavo o a alguien que te pudiera enseñar, no te puedes comparar contra aquellos. Entonces, fíjate, aquí hace la pregunta más atrás, ahora me regreso, quién es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Te acuerdas que hace esa pregunta más o menos? Y si somos, ya no importa qué somos, sino si somos mejores o no somos mejores. Entonces aquí lo que se está diciendo, está bien que te compares de forma interna con los tuyos, pero también debes de compararte con los demás. ¿Para qué? Para situarte en tu lugar, para saber quién eres. ¿Por qué? Porque la persona que eres es lo que los otros han hecho de ti. En este sentido, los sabios hacen a los demás mejores. Ya con eso termino mi participación del día de hoy. sí, porque eso está interesante, porque Alcibiades estaba como que tenía una gran ambición, ¿no? Ujú. Una gran ambición, pero no sabía ni de qué, ni para qué. Entonces, con ese ejercicio, digamos, le puso como la vara alta, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. ok, entonces si tú crees que te mereces muchas cosas más que los que están aquí, Ajá. ¿por qué te las mereces? Si mira cómo esta persona, eh, o sea, si tú crees que tienes dinero, si tú crees que eres bello, porque es lo que él tenía, ¿no? Ya como dado por la naturaleza, pues, por Ujú. su nacimiento y por su físico, pues ellos también, y más, ¿no? Ellos también y mucho más que tú. Sí, 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 los Entonces, persas, los entonces, lacedemonios, ajá. entonces, si te comparas con ellos y si tú crees que tienes, entonces a lo mejor no tienes tanto, ¿no? Ujú. O no eres tanto de lo que tú crees. Y si no, y entonces eso ya te dice, ok, entonces tal vez ahorita, en donde ya piensas, "No, ahorita en donde estoy, pues tengo esta posición y soy lo que soy, como tú dijiste, la sociedad pues te da tu lugar, pero si me comparo con los demás, o con los que no, los que están afuera, pues entonces como que, ah, cabrón, ya, pues te hace cuestionarte ¿Quién lo que tú me eres, dijiste, no? ¿no? O sea, ¿Quién ¿quién eres? eres? Ah, sí, Ajá, o ¿quién sea, eres? porque tú creces, por ejemplo, aquí en casa, si lo llevamos a un lugar más particular, vives en casa y de pronto eres el que estudiaste primero, ¿no? El único que estudió Sí, aquí en México que estudió su licenciatura. Entonces, bueno, ajá. pues yo soy bueno, ¿no? Pero después esa Ujú. persona dentro de su casa, pues a lo mejor sí es el mejor, ¿no? Por las condiciones que tuvo. Pero te tienes que, dices, "Ok, está bien que hagas esa comparación porque no le diga que no se la niega, pero también tienes que ver a los otros que están con las mismas condiciones, cómo están ellos, ¿no? O sea, con personas comparables, a ver, compárate con quienes más o menos tienen tus mismas condiciones. Entonces tienes que empezar a ver quiénes los demás para saber quién eres tú. Que con esta frase quiero terminar, mira, fíjate. Y si ahora quieres poner tu vista en las riquezas y crees que en esto eres alguien, que tampoco tengamos miedo de hablar de ello, con tal de que te des cuenta de quién eres. O sea, aquí la pregunta voy a decir, ¿quién eres? ¿Y cómo vas a saber quién eres? Examinándote, sí, con los demás, sí, con el exterior, y preguntándote, hablar para darnos cuenta de quiénes somos. Hay que hablarnos, hay que decirnos, hay que examinarnos. Por eso lo veo como algo iniciático, este texto. Ahí sí se me escucha. Es que me tuve que cambiar a la. ¿Bien? Bastante bien, te escuchas bastante bien. Ah, ok.
Ahí, para ver si puedo terminar mi idea del principio, A ver, desde que, que justo conecta muy bien con lo que están hablando. Em, Pues Sócrates, o sea, la premisa que por lo menos yo quise tomar de primero es que le dice que él no puede lograr, o sea, que Alcibiades no va a lograr sus objetivos sin la ayuda de Sócrates. Em, Luego, bueno, ya dice como una desglose de esa primera premisa, pero hay una segunda donde ya empiezan a platicar, ¿no? Esto de que no, pues tienes que conocerte y tal. Donde Sócrates, digamos, establece otro principio que es igual lógico, que es que para tú conocer, eh, perdón, para tener cuidado de algo, tienes que conocer ese algo, ¿no? Por ejemplo, para cuidar un zapato, tienes que conocer que es un zapato, ¿no? Y es cuando empieza con que, bueno, entonces, ¿qué es el hombre? Que es un ser humano, ¿no? Entonces aquí empieza otra vez con un desglose y dice, el que se sirve de una cosa y la cosa de la que se sirve no son diferentes. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, un zapatero se sirve del trinchete, de las hormas y otros instrumentos. Eh, pero esas cosas de las que se sirve pues son diferentes del zapatero, ¿no? Eh, y luego le pregunto otra vez al Alcibiades, ¿el hombre se sirve de su cuerpo? Y Alcibiades dice, sí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es el hombre? Y pues el hombre, por lo menos por lo que podemos deducir de aquí, es una cosa que se sirve de su cuerpo. Y es donde dice, ¿hay alguna cosa que se sirva del cuerpo más que el alma? Y ya es cuando aquí empezamos a ver un poquito también de las ideas de Platón, ¿no? Por mi gusto. Eh, y dice, yo creo que no hay nadie que no se vea forzado a reconocer que el hombre es una de estas tres cosas. O el alma, o el cuerpo, o el compuesto de uno y otro. Pero como el cuerpo es el que obedece, entonces el hombre no puede ser el cuerpo. Ahora pregunta, o sea, ahí ya descartamos al cuerpo, ¿no? Dice, pueden ser estas tres cosas, el alma, el cuerpo o el compuesto. Empieza descartando al cuerpo porque el cuerpo no es el que manda a nada, o sea, el cuerpo es mandado. que obedece. Ajá. Ajá. Sí. Y ahora se pregunta por el compuesto. ¿El compuesto es el compuesto el que manda al cuerpo y este compuesto es el hombre? Y pues no, porque si el cuerpo no manda, entonces el compuesto pues no puede mandar porque necesitarían mandar los dos igual, ¿no? Está, y aquí ya se deduce que puesto que ni el cuerpo ni el compuesto de alma y cuerpo son el hombre, es preciso de toda necesidad o que el hombre no sea absolutamente nada o que el alma sola sea el hombre. Entonces ahora, digamos remontándose a la premisa esa que le dice Alcibiades, conócete a ti mismo, que lo tienen ahí en algo de Delfos, ¿no? En el templo de Delfos, creo. Algo así. Entonces dice, el que manda que nos conozcamos a nosotros mismos, manda por consiguiente que conozcamos nuestra alma. O sea, conocerte a ti mismo, para Sócrates, para Platón, como quieran verlo, es conocer tu alma, ¿no? Conocerte a ti mismo, conocer tu alma. Pero ¿qué significa conocer tu alma? ¿Qué significa conocerte a ti mismo? Sí, ahí está la Pero pregunta. no lo estás diciendo, y justamente es lo que trato de compartir y de señalar. Digo, yo lo veo, o a lo mejor estoy mal, y trato de hacer o invitarlos a que ustedes lo vean. O sea, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo? Y justamente lo está diciendo aquí. Digo, aquí lo resume muy bien todo. Dice, ahora, ¿quieres poner tu vista en las riquezas y crees que esto eres alguien? Que tampoco tengamos miedo de hablar de ello, con tal de que te des cuenta de quién eres. Fíjate aquí lo que te está diciendo. Le quitas riqueza, le pone cualquier adjetivo que quieras ahí. Ajá. Pero aquí lo que trato de destacar es, a través de estar hablando con los demás de esas ideas, te vas a dar cuenta de quién eres. Ok, es que es justamente es lo que iba a decir, que Así es. ahora sí ya para poder concluir con todo este revolotijo que dice aquí, entonces cuando Sócrates le dice a Alcibiades que sin él no puede lograr su objetivo, es
cuando hace el símil del ojo, ¿no? No sé si también en su diálogo estaba así, pero dice, un ojo que quiere verse a sí mismo debe mirarse en otro ojo, y en esta parte de ojo donde reside toda su virtud, es decir, la vista. Entonces, haciendo el símil con el alma, ¿no? Ujú. Un alma que quiere verse a sí misma debe mirarse en otra alma. Sí, Y en esa parte donde reside la mayor virtud, que sería el conocimiento. sí. Y es por eso que Sócrates le dice, no vas a poder lograr nada de lo que quieres en mí, porque soy yo en el que te vas a mirar, o sea, soy yo el que te va a ayudar a conocerte a ti mismo, para que puedas, digamos, interiorizar estos conceptos, ¿no? De justicia, etcétera. Soy yo el que te voy a estar haciendo estas preguntas, ¿no? El Exacto. que te va a llegar, te va a llegar a un estado de aporía, ¿no? De ya no sé ni lo que digo. En ese Sí, sentido. Pero además de ser esa persona, no excluye a nadie porque dice, o sea, sí está bien esto que tú llegues a ese estado de aporía, pero fíjate que necesitas de los mejores, necesitas cuatro verticales, cuatro patas para una mesa, para que esté estable. Necesitas ser sí, sabio, necesitas ser justo, necesitas ser prudente, necesitas ser valeroso. sí, Ajá. Entonces, ¿cómo te conoces a ti mismo? Sí, examinándote con el otro alma, pero además, y que es aquí donde vas a ver qué tan sabio eres, qué tan justo, qué tan prudente, qué tan valeroso con los otros maestros, ¿no? sí, Ujú. sí, 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 a mí esta parte me ha encantado, no la he podido aterrizar ni hacer ahí un razonamiento muy preciso y muy claro, muy evidente, que es la palabra que quise encontrar en un principio, pero sí alcanzo a vislumbrar ya por dónde va esa frase, conócete a ti mismo. sí. Pues no sé si quieran añadir algún comentario más, dejamos la otra mitad, ¿no? Para la siguiente sesión. Sí, sí, yo creo que yo ya estoy, pero sí podríamos. Ahorita marcamos la mitad, menos, Sí, ¿no? correctamente, más o menos. Ajá, Ok, ok. ajá. Pues Pues sí, yo bueno. creo que sí es buen momento. Sí, sí, ya también ya ahora creo que sí nos extendimos. Bueno, está buena. Pues muchas gracias a aquellos que nos alcanzan a ver hasta esta altura de la conversación. Nos estamos viendo la próxima sesión. Vale, nos vemos.